Bienvenidos a todos los docentes de las diferentes redes educativas de nuestra UGEL. Bienvenidos a este evento académico que esperamos sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Gracias por estar al pendiente de la transmisión de hoy sábado, 26 de septiembre, para la videoconferencia Liderazgo y Resiliencia. Reciban el saludo de la licenciada Luz Beatriz Guamán Escudero, quien es nuestra directora de UGEL. Bien, ya estamos listos para iniciar. Bien, estimados directivos, estimados docentes, el día de hoy sábado 26 de septiembre del presente año, pues tenemos el agrado de presentar a un profesional de otra nacionalidad, pues quien es licenciado en Ciencias del Desarrollo Humano y Marketing. Un profesional que ha recibido sus estudios también en la Universidad de Estados Unidos, en convenio con Costa Rica. Pues él es mediador de paz, mediador escolar, también tiene un diplomado en especialización en liderazgo, también es coach odontológico y mentor. Para esta tarde, pues la conferencia está enfocada al desarrollo del liderazgo personal y el fortalecimiento de la resiliencia o capacidad humana para afrontar los momentos adversos de la vida y aprender de estos momentos. Precisamente por la pandemia, por el virus, el COVID-19, se ha tenido por conveniente invitar a este ponente a través de la máxima autoridad de la UGEL 09, asimismo de la jefatura del área de gestión pedagógica, en consideración para poder pues tener a este profesional, quien es pues el licenciado Fernando Daniel Peiro, quien nació, vuelvo a repetir, en la hermana República de Argentina, en la ciudad de Salta. Esta tarde también pues vamos a desarrollar justamente el tema tan preciso pues que es el liderazgo y resiliencia. Entonces, en nombre de la directora de la UGEL 09, reitero el saludo para todos los directivos y docentes y auxiliares de educación que nos acompañan esta tarde, refiriéndonos pues al saludo de la licenciada Luz Beatriz Guamán Escudero, asimismo también que nos acompaña esta tarde en su representación como jefa del área de gestión pedagógica, a la licenciada Lucía Lucero Francisco, a quien en adelante doy pase para el saludo respectivo. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí le escuchamos, jefa. Adelante. Buenas tardes. Ya se encuentra presente, creo, las personas que vamos a esta tarde a compartir, ¿no?, la experiencia en este tema de liderazgo y resiliencia, para lo cual le doy la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Luz Beatriz Guamán Escudero, que por motivos de salud en esta tarde no nos acompaña, pero en calidad, en su representación, mi persona, también les da el agradecimiento y la bienvenida al licenciado Fernando Daniel Peiro, quien va a desarrollar este tema tan importante para los líderes pedagógicos, quienes son los directores de cada institución educativa, así como también a todos los docentes de la UGEL 09 Guaura. Por lo tanto, reitero la bienvenida y esperando que cada uno de ustedes en sus hogares se encuentre bien de salud
y decirle al licenciado Fernando Daniel Peiró, bienvenido, y que esta tarde sea de mucho aprendizaje y compartir de experiencia. Buenas tardes, mucho gusto, y vamos, entonces comenzamos el trabajo aquí, desde esta plataforma virtual, pero siempre con todas las buenas vibras que tenemos cada uno para ir desarrollando nuestro trabajo. Y nada, ¿no? Gracias, Juan Esteban. No, gracias, jefa. Muchísimas gracias. A nombre del equipo de convivencia escolar, parte del área de gestión pedagógica, las facilidades y el buen liderazgo que tiene la jefatura, ¿no? A través de la licenciada Lucía Lucero, que nos permite, pues, compartir un poco de las experiencias y de las amistades, las grandes amistades, como es el licenciado Fernando Daniel Peiró, a quien conozco ya mucho tiempo, y bueno, el equipo EICE y mi persona en calidad de especialista, coordinando la actividad y tratando de que todo esto sea a beneficio de nuestras comunidades educativas del OGEL 09, ¿no? Agradecer también al señor Julio Estupiñán por la disposición y el apoyo que ha tenido para apoyarnos. Adelante, Julito. Gracias. Julio. Julio, ¿continúas? A ver, parece que hay un inconveniente con su micro. Adelante, Julio. Sí, Juan, muy bien. Nuevamente reiterar el saludo. Muy buenas tardes. Creo ya sin más preámbulos, nuestra jefa del área de gestión pedagógica ya hizo uso de las palabras y queda pues nada más que dar la bienvenida al licenciado Fernando Daniel Peiró y estamos pues, bueno, a disposición, listos para poder iniciar. ¿De acuerdo? Muy bien, doy pase entonces al licenciado Fernando. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar, la verdad que es un honor para mí estar compartiendo con la UGEL 09, bueno, la unidad de gestión educativa local 09 de Guaura, medio difícil para mí pronunciarlo. Un agradecimiento especial a Juan Esteban Mogollón Rivera por esta amistad que venimos ya de años conversando. Y tuve un primer acercamiento en un reportaje que me hiciera en un programa y de ahí quedó una amistad bien fluida. Y bueno, hoy ha sido hermoso para mí poder aceptar la propuesta sin ninguna traba a esta gran oportunidad de poder compartir con la comunidad educativa de la UGEL 09. Así que bueno, desde ya agradezco mucho la presentación también de Julio y de Lucía Lucero, en esta presentación virtual de lo que probablemente hablemos muy poquito, pero también muy profundo, sobre lo que significa este concepto llamado resiliencia aplicado a la visión del liderazgo. Pero sin dejar de lado tal vez la parte más importante, que es la vida cotidiana, porque muchas veces entendemos al liderazgo como una posición de algunos elegidos que están tal vez a cargo de alguna o comandando alguna actividad o alguna unidad específica, ¿no? A nivel empresarial o a nivel gubernamental. Y en realidad el liderazgo es para toda la vida, para todas las personas que componen el día a día en lo cotidiano. Por tanto, la idea es dar conceptos que van a ser tal vez propios para cualquier caminante de la vida y que podemos llevar esto a la comunidad educativa, entendiendo también que la comunidad educativa no termina con los educadores, sino que continúa con los padres, con los hijos, los educandos, y por supuesto compone la sociedad. Por tanto, la idea, como ustedes dijeron recién, en esta época tan compleja, tan llena de crisis, sobre todo en el ámbito de la salud, pero que afecta sobre todo procesos emocionales y también estructuras, ¿no?, de gobierno, como puede ser la educación, como puede ser la economía. Y por cierto, en esas crisis, mucha gente no tiene cómo resolver una situación o cómo manejar una situación crítica.
Por tanto, tal vez estos temas toman mucho auge en estos momentos. Yo justamente, paralelamente o sincrónicamente, vengo lanzando un libro llamado Salir de la Adversidad, que es un libro que fue publicado en papel hace 4 años, más sin embargo no había sido divulgado a través de internet, a través de las redes sociales, así que lanzamos el libro a nivel digital y por tanto cobra mucha fuerza todos estos conceptos y de eso vamos a tratar hoy en esta pequeña charla introductoria sobre lo que es este sendero de cómo superar las crisis siendo líder, es decir, el liderazgo y la resiliencia. Yo inicialmente, bueno, antes de compartir pantalla, me gustaría hacer una definición de resiliencia, simplemente porque se la conecta muchísimo con el ámbito psicológico y en realidad podríamos comentar que la resiliencia nace de alguna manera con la física. Se enfocaba muchísimo en la metalúrgica, donde lo que hacían era hacer aplicaciones o pruebas con los metales, y cuando un metal pasaba por un determinado tipo de templanza, es decir, prueba de fuego, de calor, cuando luego de desarrollar esta prueba con el metal, lo que sucedía era que se evaluaba si había tenido un excelente regreso a su estado natural o no. Cuando el estado natural del metal volvía después de estas pruebas, llamémosle de estas situaciones críticas que atravesaba de temperatura, volvía a su estado natural, se decía, el concepto era que tenía buena resiliencia, ¿o no? Este concepto ahí se lo lleva a este ámbito humano, al ámbito psicológico, al ámbito del desarrollo humano, del liderazgo, para hacer una comprensión, como bien dijo al inicio, como definición del señor Julio, que lo definíamos como esta capacidad que tenemos de salir de la adversidad. Vamos a hacer de cuenta que nosotros como metales, en realidad pasamos por estas pruebas de templanza. Es decir, nosotros pasamos por momentos críticos. Los momentos críticos no son situaciones que nosotros programamos o que planificamos. Simplemente surgen de un momento a otro y muchas veces podemos contar o no con herramientas psicológicas, emocionales, lógicas, intelectuales, en fin, de muchos marcos, para poder resolver situaciones y volver a nuestro estado, llamémosle natural, así como los metales. Y el asunto sería preguntarnos cuál es nuestro estado natural, porque la resiliencia implicaría el poder salir de una determinada adversidad y no solamente quedarnos con la salida, sino hacer un entendimiento más profundo, que es lo que podemos denominar justamente en lo que es gestión educativa, el aprendizaje. Por tanto, tiene que ver con un contexto muy relacionado con la vida cotidiana, que es justamente la experiencia. Por tanto, podemos definir a la resiliencia como la capacidad que tenemos todos los seres humanos, a medida que más vamos aprendiendo, vamos teniendo más resiliencia, es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder tener recursos para superar los distintos eventos difíciles o crisis que se nos van presentando en el día a día. Algunos serán sutiles, otros serán más complejos, pero siempre, en definitiva, como dice una de las premisas filosóficas, que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional, y esto sí tiene que ver literalmente con la resiliencia. Entonces, la capacidad que tenemos de poder hacer una interpretación de la adversidad es primero darnos la oportunidad de reemplazar ese concepto que tiene obviamente una carga emocional muy fuerte, que le podemos llamar adversidad, crisis, por otro nombre, denominarla de otra manera. En vez de decir tengo un problema, tengo una crisis, tengo una situación difícil, desde el liderazgo podremos enmarcarla como el desafío de la vida. Tengo un desafío. Entonces nos hace ver el distinto suceso desde un enfoque, desde la esperanza, de resolución del conflicto. Este es un tema muy importante. Conflicto, por ejemplo, es una palabra del latín. Cum significa junto y flictere quiere decir golpe. Y junto al golpe quiere decir conflicto. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a una distinta situación difícil, un suceso adverso, lo que acontece es que, por lo general,
Por eso, fíjense, la palabra adversidad, ya que está, es una palabra compuesta en latín. Ad quiere decir grande, alto, y versus quiere decir opuesto. Entonces nosotros, por lo general, cuando tenemos una situación difícil, lo que sucede es que primero no miramos hacia adentro y vemos cuál es el poder personal que tenemos para resolver la situación. Experiencias pasadas, experiencias. Sin embargo, nos creemos más pequeños que la situación. Por eso, adversus quiere decir más grande que lo que yo puedo tener de poder. Uno de los principios fundamentales del humanismo, justamente, es el principio que plantea el tema que cuando hay un suceso que parece ser más difícil, es mejor retroceder hasta que esa fuerza se debilite y en ese momento actuar con resolución. Por lo tanto, uno de los caminos importantes del suceso adverso es primero detenerse a pensar y no reaccionar. Yo creo que una de las situaciones difíciles que se presenta ante la adversidad es la conexión con la emoción desde un contexto reactivo y no proactivo. Por tanto, en vez de preguntarse hoy, en vez de decirse, hoy pobre de mí, lo que me tocó pasar o padecer, preguntarse, ¿cómo puedo resolver esta situación? ¿Con qué herramientas cuento yo emocionalmente, intelectualmente, relaciones, talentos, etcétera, para poder resolver esta situación que en este momento se presenta ante mí? Por tanto, deja de ser una adversidad para ser un desafío de la vida. Eso es un tema fundamental que podamos entender, sobre todo los educadores, porque en estos temas de pandemia, sobre todo, también nos cambió la manera de enseñar, de dar señas, como digo yo. Enseñar es dar señas. Y esto implica el volver a renovarnos todo el tiempo, volver de alguna manera a hacer cambios radicales también en nuestra manera de comportarnos ante nuestra profesión. Y yo siempre lo relaciono con este concepto. Cuando estoy de manera presencial, yo llevo estos 2 huevos de gallina, los llevo presencial, uno en cada mano, pero una de las cosas que de alguna manera da un atributo al líder es justamente la capacidad de visualizar. Por tanto, lo que voy a pedirle a las personas que están aquí compartiendo con nosotros esta charla, que se imaginen que en cada una de vuestras manos tienen un huevo de gallina. Lo que vamos a hacer es visualizarlo, porque justamente se trata de lograr enfocar sobre una imagen futura, así que la vamos a tener en este momento en vuestras manos, cada huevo en cada mano. Entonces va a surgir una pregunta que siempre hago al público, y es, ¿cuál es la diferencia que hay entre un huevo de gallina con otro huevo de gallina? Y bueno, van a surgir una serie de comparaciones, como por ejemplo el color, la textura, el tamaño, la temperatura, el peso. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿cuál es la diferencia que hay entre un ser humano con otro ser humano? En definitiva, es lo mismo. Es decir, que digamos que un ser humano y un huevo tienen las mismas características. Todas tenemos este tipo de diferencias. La diferencia de color, de temperatura, llamémosle emocional, de textura, de comportamiento, en fin, siempre vamos a tener algunas diferencias, pero de verdad, eso es normal y en realidad eso nos apareja. Lo que nos distingue es lo que sucede con el huevo cuando uno de ellos pasa por el agua hirviendo, es decir, por la templanza, por lo que podemos dominarle hoy figurativamente la adversidad del agua hirviente. Entonces, cuando el huevo pasa por la adversidad del agua hirviente, cuando nosotros lo sacamos del recipiente donde ha hervido el huevo y lo comparamos con ese huevo que no pasó por el agua hirviente, la apariencia es la misma. Es decir, no varía. Igual que en el ser humano por otro, cuando pasa por una adversidad y no pasó por una adversidad. Lo que hace la resiliencia es justamente, como decían hace un momento, es la capacidad que tenemos de poder aprender del suceso adverso y fortalecernos en ese proceso. Por tanto, la sabiduría empieza a surgir cuando yo puedo transitar la adversidad como un desafío y ese aprendizaje es lo que me hace fortalecer. Por eso hay una frase, un dicho muy conocido que dice, si no te mata, te fortalece. Bueno, cuando hablamos de este fortalecimiento nos referimos a la resiliencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un huevo y otro? Bueno, está en el interior del huevo. ¿Y cómo voy a saber cuando el huevo está fortalecido por dentro o no? Si los dos tienen un aspecto
externo, una cáscara que los cubre, que los hace ser parecidos. Bueno, lo que hace la diferencia, por ejemplo, si ustedes hacen la experiencia, les sugiero que lo hagan porque es bien interesante, sobre todo si tienen niños, que hagan hervir un huevo. Cuando ya hirvió el huevo, obviamente hagan que se enfríe, y luego lo que hacen es girar primero el huevo crudo, el huevo que no pasó por el agua hirviente, o el que no pasó por la adversidad del agua hirviente, lo hace girar al huevo, y el huevo apenas danza, casi no se mueve el huevo. En cambio, el huevo que pasó por el agua hirviente tiene la facultad que cuando uno lo hace girar, gira como si fuese un trompo. Y obviamente sorprende muchísimo, porque danza, el huevo danza. Bueno, y de igual manera surge cuando una persona pasa por la adversidad de la vida. Estos estados nos ponen a nosotros en un punto de equilibrio, de desequilibrio, en donde algunos aprenden y otros empiezan a tener remordimientos, dudas, miedos, tensiones, y no aprendemos. Entonces, el líder resiliente es aquel que cuando supera la adversidad se lleva el aprendizaje. Este es el fortalecimiento. Entonces, cuando, cuando vemos la resiliencia, no la vemos cuando superamos una situación, sino en realidad cuando volvemos a tener una situación difícil o cuando una persona quiere hacer de verdad un cambio radical en su vida. Y cuando una persona quiere hacer un cambio, bueno, llamémosle un giro en la vida, un giro trascendente en la vida, se va a comportar como este huevo que cuando uno lo hace girar, gira como un trompo. Entonces ahí nos damos cuenta cuando nosotros estamos fortalecidos por dentro, porque ese giro trascendente, ese cambio, no es sutil, sino transformador. Y se nota. Ustedes van a ver expresiones como dicen, wow, cambio que hiciste en tu vida. Bueno, ese cambio es interno, tiene que ver con decisiones de aprendizaje. Por tanto, el huevo, así cuando no pasó por el agua hirviente, si ustedes lo hacen girar, como les decía, que no se mueve mucho, bueno, es la yema y la clara que no están de acuerdo. Esto en el ser humano serían las contradicciones. Aquello que piensa una cosa, sentimos otra y actuamos de una manera diferente, que es lo que podemos llamar ausencia de coherencia. Por tanto, uno de los puntos principales para el desarrollo de la resiliencia es justamente el volver a tener un reencuentro con lo más esencial de nuestras vidas, hacerse preguntas. ¿Qué es la felicidad para mí? ¿Qué es lo de verdad en la cual estoy enfocando? Si estoy más enfocando en la preocupación o enfocado en la solución, si más estoy enfocado en sentimientos banales, no son luminosos, o estoy enfocado en la esperanza, en aquello que me prospera, que me edifica. Por tanto, es importante que los giros de la vida siempre honren los momentos difíciles que hemos pasado, en vez de quedarnos pereciendo o muriendo día a día en el remordimiento, la duda, el miedo. El miedo simplemente es una experiencia que pasó por nuestra vida, que nos causó dolor y que no queremos que vuelva a ocurrir. Eso es el miedo. El miedo es un punto de conexión justamente con aquello que en el futuro se presenta para volverlo a vivir. Esta imagen que ustedes ven en este momento, que como verán tiene de título fracasar, es una palabra muy importante que nace justamente en el mar, digamos, en la actividad marítima. En la antigüedad, la palabra fracaso viene de la palabra fracasare, que era del italiano antiguo y esta del latín, que significaba sacudida. Era cuando el barco pasaba, después de navegar por las aguas saladas, era golpeado por las piedras que se encontraban bajo el mar. Entonces rompía el casco del barco, lo rompía, y en ese momento eh, acontecía lo que se denomina el naufragio. Entonces, muchas veces, esto ya a nivel personal, el fracaso implica una sensación de pérdida. Este es un tema fundamental para entender. La sensación de fracaso surge mucho antes de vivir la experiencia o de finalizar la experiencia que estamos viviendo. Es una percepción. Por tanto, la sensación de pérdida tiene que ver tal vez con la sensación de poder o de debilidad que tenemos los seres humanos. Esa palabra fracaso también sucede otra palabra que también es del ámbito marítimo,
que se la usa muchísimo en el ámbito del liderazgo, que es la palabra oportunidad. Este es un tema muy importante. Ante un momento de crisis, un momento de sacudida, un momento donde no lo esperamos y es adverso a nuestras esperanzas o a nuestras pretensiones, a nuestros anhelos, surge lo que se denomina la oportunidad, otra palabra que está dedicada al enfoque marítimo, ¿sí? Oportunidad es una palabra compuesta del latín. Op significa antes y portus, que como verán está relacionado con el mar, op antes, portus, puerto. Es decir que en medio de la sacudida de los mares de la vida, donde yo voy navegando, surge la oportunidad. Es decir, de llegar a puerto, de llegar a buen puerto y poder establecer, ¿por qué no?, una vez que llego, otras metas y volver a resignificar las metas, los objetivos y, por supuesto, las esperanzas que nosotros siempre vamos a tener. La esperanza, como dice el dicho, nunca muere. Y nos va a dar a nosotros una de las cosas que por lo general siempre anhelamos, pero por lo general tememos que no nos pase, la anhelamos demasiado, que es lo que denominamos abundancia. La palabra abundancia también es una palabra del mar. Por eso hablamos siempre de los mares de la vida. Y cuando hablamos de los mares de la vida nos referimos a todos los enfoques o a todas las áreas en las cuales vamos a fructificar en este caminar como peregrinos de la vida misma, ya sea en el ámbito educativo, en la vida familiar o en la vida social, en cualquier área en la cual nos desempeñemos. Entonces, abundancia también es una palabra que está conectada con estos anhelos y, por cierto, la resiliencia tiene que ver con los sucesos donde nosotros nos enfrentamos con todo aquello que está en contra de nuestros sucesos personales. Por tanto, abundancia es una palabra del mar. Ab quiere decir alto, supremo, y unda quiere decir ola de mar. Entonces, abundancia son las olas que vienen hacia nosotros, son las recepciones de las cosas buenas, podemos llamarlas las bendiciones, olas de bendiciones, que sería todas aquellas cosas que nosotros queremos recibir de la vida. Muchas veces sentimos que la vida nos debe, ¿no? Las famosas deudas emocionales. Por tanto, la intención de lograr tener una fortaleza en el liderazgo implica el acercamiento a un punto fundamental que es la libertad y la felicidad. Una cosa que hay que volver a resignificar justamente es la felicidad. La felicidad es lo que por el momento no encontramos nosotros respuestas sobre definitivamente qué es la felicidad, que es un punto vital para que nosotros podamos hacer una interpretación. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué es aquello que me moviliza internamente para querer saber que la vida de verdad es un milagro vivirla? Muchas veces pensamos que es un calvario, y este es un tema fundamental para que lo tengamos muy claro. Perdón. Voy a volver a compartir pantalla a los fines de explicar un poquito más sobre el proceso de la diferencia y, si quieren, ¿por qué no?, de la confusión que existe entre la palabra abundancia y la prosperidad, porque creo que está muy conectada con el tema de la resiliencia, de esta capacidad que tenemos de fortalecernos ante las adversidades. La palabra prosperidad implica una gran diferencia con la palabra abundancia. Prosperidad es una condición mental. Desde el punto de vista etimológico, prosperidad es una palabra compuesta donde pro, el étimo pro, significa hacia adelante. Y spa, que sería la otra palabra que compone esta compuesta, significa esperanza. Por tanto, prosperidad significa con la esperanza hacia adelante. Esto tiene que ver con la concordancia que hay con los anhelos que yo tengo y que cada persona tiene de alcanzar que en la vida se acerquen todas esas cosas que anhelamos profundamente. Por tanto, es una condición mental, La abundancia es el recibimiento de todo eso que yo espero de la vida. Por tanto, yo tengo que conectarme, porque uno es el punto de origen y otro es el punto de final de
de respuesta. Esta es una siembra. Yo pongo la semilla, siembro, y la cosecha es la abundancia. Entonces, por un lado tenemos la conexión con el anhelo, y por otro lado tenemos el agradecimiento, la gratitud que surge de haber recibido todo aquello que yo enfoqué en la mente. Fíjense, la palabra enfoque es una palabra vital para que entendamos los líderes resilientes. Enfoque es una palabra que está conectada, compuesta, que está conectada con nuestro interior. Enfoque, quiere decir hacia adentro, y focus quiere decir fuego. Miren qué importante. Entonces, enfoque quiere decir con el fuego dentro. Y muchos de los seres humanos hoy en día tenemos la pequeña llama interior apagada. Por tanto, la sensación de felicidad no existe, y por tanto la felicidad implica de alguna manera una conexión con los anhelos profundos de la vida. Fíjense, la palabra felicidad viene del latín felix, que significa fértil. Nosotros tenemos a nivel de los textos sagrados una frase que dice: por tus frutos serás conocido. Por tanto, uno de los caldos más importantes para el desarrollo del líder es justamente la adversidad, los puntos más importantes con nuestro poder personal. La adversidad surge para que nosotros podamos hacer uso de todos aquellos elementos, estrategias, conocimientos, poderes que nos ayudan a poder superar un determinado momento de la vida que en apariencia es crítico, pero que en realidad se esconde un gran aprendizaje detrás del suceso que vamos a vivir. Uno de los puntos que me gustaría mostrar a partir de ahora es justamente esto que comentaba recién sobre el tema de la abundancia. Cuando hablamos de abundancia, hablamos de dos ámbitos importantes: la pobreza y la riqueza, como recién comentaba, la semilla y la cosecha. En el origen de las palabras, yo soy una persona que trabaja mucho el ámbito etimológico, el origen de las palabras, porque hay mucho significado que se fue perdiendo. Y digo en uno de mis libros que separado se escribe todo junto, y que todo junto se escribe separado. Es una contradicción. De todos modos, la palabra pobreza, cuando nosotros decimos cuál es el opuesto, siempre nos referimos que del otro lado de pobreza existe la riqueza. En realidad, desde el punto de vista del origen de la palabra, pobreza viene de pauperis, del latín, que significa infértil, o que produce muy poco. Y riqueza no es el opuesto. Recién comenté que el opuesto a pobreza es felicidad, porque pobreza es infértil y felicidad es fértil. Félix, fértil. Por tanto, riqueza no es el opuesto a felicidad, y ese es un mito que hay que romper a partir de ahora. Por tanto, ¿qué es riqueza? Riqueza viene del latín rich. Fíjense, va a pasar al inglés como la palabra right, que significa diestra, derecha. ¿Qué es lo que nosotros nos hace diestros? Bueno, el talento. Uno de los significativos más importantes, sobre todo para los educadores, son dos cosas fundamentales. La primera, reconocer, primero, encontrar, hallar, descubrir los talentos propios que tenemos como educadores. Y segundo, hacer esto con nuestros educandos, con las personas que están en el camino del aprendizaje. Es un tema fundamental. El poder encontrar los talentos en los demás es un tema fundamental. Por tanto, no es posible buscar en el otro si yo no encontré en mí primero. Entonces, uno de los puntos importantes para el desarrollo de la resiliencia es el uso de los talentos, porque los talentos me ponen a mí en un punto importante, que es justamente el llamado aquí y ahora, que muy poco se entiende también de qué es, pero el aquí y ahora significa la capacidad que tenemos de poder dos cosas: disfrutar del presente y construir en el presente. ¿Vale? Entonces, yo a esto le denomino carpe diem, es una frase en latín que siempre uso para despedirme, que significa aprovechar el día. Entonces, los dos contextos del desarrollo del talento es, uno, vivir un presente todo el tiempo, disfrutar de eso, del proceso de hacer, y lo segundo es construir. Por tanto, hablamos de aprovechar. Cuando yo finalizo mi día y yo sé que hice algo constructivo, yo habré
tenido una ventaja sobre muchas personas. Por tanto, ¿qué es el futuro? Es el cúmulo de ladrillos que voy poniendo para armar mi fortaleza. Por tanto, no es solo disfrutar, sino aprovechar el día, saber que uno pudo construir en este presente. Por tanto, los momentos adversos se refieren a construir y no a esa idea permanente que es un momento de destrucción, de pérdida, de debilidad. De hecho, a nivel de los textos sagrados se dice que si hay algo que hay que jactarnos es de nuestra debilidad. Por tanto, el punto de inicio es ese, la humildad, el reconocernos que podemos ser capaces o incapaces de resolver las situaciones, y por tanto esto nos lleva a desarrollar 7 áreas, yo les llamo los 7 mares, ya que hablamos de ese líder navegante, que siempre los relaciono con el arco iris, ¿vale? Esos 7 áreas importantes para el desarrollo del liderazgo, yo les llamo prisma de germinación del líder integral, en un libro que he publicado llamado 10 roles para un nuevo líder, que son las siguientes, se las voy a comentar así muy rápido. La primera sería la espiritualidad. ¿Por qué la primera? Porque la espiritualidad no tiene que ver con religión o con dogma, sino con el sentido hacia el bien, la importancia de darnos la conciencia, de otorgarnos la conciencia del bien. Esto implica el caminar sobre los senderos de la moral, de la ética, de las virtudes. Si nosotros no tenemos eso como líder, vamos a perecer de inmediato. Por tanto, el primer concepto de espiritualidad implica el poder ser personas que de alguna manera trascienden en el día a día a medida que hacen lo correcto. Esto es un tema fundamental. Segunda área importante, las relaciones. Tener claro que las relaciones son espejos, que lo que nosotros vemos en el otro, que rechazamos, simplemente es nuestra proyección que negamos que la tenemos. Entonces, uno de los puntos importantes, más sobre todo ahora, en los estados de pandemia, donde estamos mucho tiempo recluidos, por decirlo de alguna manera, en las casas, donde tenemos que convivir muchas veces, yo le digo con morir algunas veces, porque muchas veces uno se lleva mal con la pareja, con los hijos, con la familia. Entonces es importante hacer de nuevo una resignificación de las relaciones. ¿Por qué? Por esto, porque son reflejos de nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos algo que nos agrada a la persona, eso que nos hace común, es de uno mismo que se proyecta en el otro y lo aceptamos y nos agrada. Pero lo que no nos gusta, rechazamos, finalmente sigue persistiendo. Hay un principio universal que dice, principio de resistencia, que dice que todo aquello que yo rechazo persiste. Por tanto, aquello que yo rechazo del reflejo que tengo, mi propia proyección en el otro, sigue persistiendo. Entonces, en la medida que soy humilde y acepto la diferencia, y por otro lado, aquello que no me es propio, porque no lo reconozco, pero al final me termino dando cuenta que es algo que tengo que sanar, y obviamente decido resolverlo y liberarlo, en ese momento mis relaciones empiezan a mejorar. Entonces es importante este principio, el principio de reflexión. Aquello que rechazo, persiste. Aquello que yo veo en el otro que no me agrada, es un espejo mío. Un tercer color del arco iris, o tercer área de desarrollo del líder. Además, entonces ya dije, espiritualidad, relaciones. La otra es la salud. Hay 3 tipos de salud. La salud física, fundamental. La salud mental, emocional. Y también la salud espiritual. Por tanto, también apegarse a los dogmas es un tema complejo, porque nosotros entramos en un fanatismo tal vez. Pero así nos pasa con el cuerpo y así nos pasa también con las emociones y el intelecto. Hay que tener equilibrio, que es lo que podemos denominar salud. Salud es un estado de equilibrio. Otro punto importante es el trabajo y la profesión. La permanente capacitación, la permanente especialización en las distintas áreas de nuestra vida nos va a permitir a nosotros tener mayores herramientas para poder afrontar permanentemente los sucesos adversos que se van presentando. Por tanto, van a ser convertidos permanentemente a medida que más voy conociendo, más voy sabiendo, voy experimentando, generando nuevas habilidades, porque eso es lo que logra un conocimiento. Vamos a poder tener mayores herramientas para poder desarrollar
una danza, si se quiere, en medio de la adversidad. Yo hablo de bailar con la fea, refiriéndome a la fea como la adversidad, ¿no? Bailar con la fea y no pisarse mientras uno baile es un tema importante. Otra área importante, ya dijimos entonces, espiritualidad, relaciones, salud, trabajo y profesión. La otra es lo que podemos denominar el ocio creativo, que recién lo comentaba con los talentos. Hacer un encuentro, una búsqueda, un escaneo interno para poder descubrir cuáles son los talentos, reconocerlos, explorarlos y expandirlos, es un tema fundamental. No sirve de nada saber que uno tiene una buena voz para cantar y solo canta en la ducha y no comparte, sabiendo que la voz de alguna manera es un llamado del alma para compartir con el otro. Por decir un ejemplo, alguien que pinta y no pinta porque según dice que no tiene tiempo, bueno, una de las cosas que hay que trabajar son esos talentos que hacen que uno pueda expresar el ser interno, que es donde lo hace volver a uno a vivir, a tener de alguna manera una diferenciación con el otro, por llamarlo así. Uno dice que uno es único y irrepetible cuando se manifiesta a partir del desarrollo de los talentos. Otro punto importante es que para muchos tal vez sea difícil, es lo que llamamos el desarrollo de las finanzas y el patrimonio. Esto tiene que ver con lo que vimos antes, de este concepto de pobreza, riqueza, abundancia y prosperidad. Por tanto, la condición humana para el desarrollo del patrimonio, sobre todo el patrimonio, que no tiene que ver con bienes materiales, sino de saber que está conectado con la espiritualidad, porque tiene que ver con dejar una huella en los corazones de las otras personas. Ese es el verdadero patrimonio. Lo vamos a ver igualmente como una de las áreas llamadas legado al final. Pero igualmente, el tema de saber administrar lo que tenemos, lo poco que tenemos, nosotros vamos a poder ir creciendo día a día en nuestro patrimonio y nuestras finanzas. Uno de los principios fundamentales para el desarrollo de las finanzas y el patrimonio, que es un tema que está relacionado con el tema de la resiliencia, que es la resiliencia material o económica justamente, es la incapacidad que tenemos, o si quieren, la poca sabiduría que tenemos, o el poco conocimiento que tenemos, de administrar. Nosotros somos, de alguna manera, solo administradores de las cosas, incluyendo nuestra propia vida, nuestro cuerpo, que muchas veces lo mal administramos y tenemos enfermedad en vez de salud. Lo mismo tenemos miedo cuando no sabemos administrar las buenas emociones, y así con cada cosa. Es una cuestión de administración. Hay llamémosle una promesa de tono sagrada, que está en muchos textos sagrados, también incluso en la Biblia, también en la Torah judía, por ejemplo, que dice algo que es maravilloso, que los quiero compartir. Dice que cuando uno es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Por tanto, si uno es una persona que administra lo poco, y administrar significa también tener gratitud por lo poco, porque muchos de nosotros nos deprimimos por lo poco que tenemos, pero no agradecemos por lo poco que tenemos. Y a la vida le encanta que le agradezcan las pequeñas cosas que tenemos. Cuando agradecemos por las pequeñas cosas que tenemos, la vida nos empieza a dar más cosas. Entonces, este es un tema de administración. Cuando yo puedo agradecer por lo poco, en lo mucho seré puesto. Por tanto, la gratitud es un bien ganancial, es una de las fortunas más importantes. Un ejercicio que yo puedo sugerir es que esta noche, no pasen de otro día, esta misma noche, agarren un papel en casa, agarren un lapicero, pongan de título la palabra gracias en mayúscula y luego empiezan a agradecer por las cosas que ustedes consideran que en el día han sucedido, hasta que después vayan trabajando y puliendo ese estado de gratitud a cosas más profundas, como por ejemplo, ¿por qué no agradecer un momento adverso? Porque el momento, decir gracias por este momento adverso, porque me permite a mí mostrar que tengo poder para resolver las situaciones. Es un tema fundamental, porque de alguna manera se honra al poder humano. Y la que queda, que es la séptima área, sería el área, lo que recién llamaba el área del legado, también denominado en mi libro como el propósito superior. Esto implica darle una resignificación a nuestra vida. Es saber que no soy yo, sino nosotros. ¿Sí? Hay una frase interesante de los mayas que dicen, yo soy tú, tú eres yo. Es decir,
el tema de poder mirar con compasión al otro y poder servir desde ahí, servir a la humanidad, si sean dos personas, a través de nuestros talentos que se convierten en dones, cuando yo a ese talento que tengo lo sirvo hacia la humanidad, se convierte en un don. Por tanto, la capacidad que tengo de dejar huellas en los corazones de las personas va a hacer que nosotros tengamos un estado de liderazgo trascendente, que es fundamental para que seamos ejemplos de virtud. Es un tema fundamental. Yo creo que si uno empieza a hacer recuento de las virtudes y las pone en práctica todos los días, será una persona próspera y abundante al mismo tiempo. Un punto importante para eso es lo que yo denomino podar. Podar es una, de alguna manera, una de las virtudes más importantes del liderazgo y tiene que ver con el fruto que quiero alcanzar, como todo jardinero que poda una planta para que el fruto sea más jugoso y más dulce. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer como ejercicio es cortar, extirpar, podar todas aquellas ramas que obstruyen la capacidad de poder ser feliz, de tener plenitud, de tener paz interna, de lograr tener esas sensaciones de felicidad o momentos alegres que son fundamentales. Yo le llamo gozo a eso. Preguntarse qué es aquello que me da gozo en mi corazón, qué es aquello que me da paz interna y qué es aquello que me obstruye. Cuando yo descubro cuáles son esas ramas que están obstaculizando el buen crecimiento del fruto que quiero alcanzar, bueno, yo tendré la capacidad de tomar decisiones para decir basta y cortar con ese aspecto que es fundamental en la vida de los seres humanos. Un ejercicio fundamental para ese trabajo, yo lo tengo acá graficado con esta imagen que es muy célebre para mí y tiene que ver con hacernos una pregunta desde lo que podemos denominar mayéutica. La mayéutica es un concepto filosófico griego que significa trabajo de parto, pero en realidad lo que quiere decir es que a través de preguntas que uno se hace o autopreguntas, uno puede autorresponderse sobre conceptos fundamentales en la vida. ¿Qué es la felicidad para mí? ¿Qué me hace feliz? ¿Cómo me siento? Todo ese tipo de cosas. Por tanto, una pregunta que puede ayudar muchísimo a lo que yo denomino desapegar situaciones difíciles, es decir, podar todas aquellas ramas que están obstaculizando el buen crecimiento de los frutos que queremos alcanzar, está conectado con esta imagen que vemos acá. Entonces, la imagen sería el seno que me da la leche que me alimenta. Vuelvo a repetir, el seno que me da la leche que me alimenta. Cuando yo a esta frase la hago pregunta y yo empiezo a responderme enfocando en distintos aspectos de mi vida, yo voy a empezar a darme cuenta cuál es aquello que me alimenta el alma y aquello que no me alimenta, que en realidad me modifica mi estado de paz interna. Entonces, si yo digo, por ejemplo, por dar un ejemplo, este trabajo en el cual yo estoy laborando, este seno trabajo, el seno del trabajo, en este caso, el seno trabajo, me da la leche que me alimenta, no me refiero al dinero, al sueldo, me refiero a todo lo que contribuye con el trabajo, las relaciones que tengo con las personas, si realmente estoy desarrollando mi talento o no, si soy bien tratado o no, si yo trato a las personas, si estoy frustrado o no, si estoy ahí por conveniencia o porque realmente amo esa actividad. Entonces, este seno trabajo me alimenta el alma. Si es no, extirpo eso, lo podo. Si yo tengo una conversación en un café con unos amigos y están quejándose del mundo, del presidente, de la suegra, de la esposa, de que fueren, me pregunto, el seno, conversación en el café, ¿me da la leche que me alimenta el alma? No. Entonces, o cambio de conversación en el café o me voy de la conversación. Es sencillo, es desapegar de la situación. El seno, hagamos de cuenta, vamos a ver una película y van a ver una película de terror. Y cada vez que uno va a una película de terror, después no puede dormir de noche del miedo, entonces, bueno, preguntarse, ¿el seno, película de terror, me alimenta el alma? No, entonces dejo de ver películas de terror, me dedico a otro género, por eso es una cosa muy sencilla. Pero esto aplicado a la vida es un tema fundamental. ¿El seno XX me da la leche que me alimenta? No.
Bueno, el seno relación de matrimonio, ¿me da la leche que me alimenta? No, veré la manera de relacionarme nuevamente, resignificar la relación. Por tanto, el seno conversación o el seno enojo o el seno lo que fuere, ¿me da la leche que me alimenta? No, cambiaré mi actitud, mi manera de ver la vida. Y esto es fundamental porque el desapego nos permite tener más espacio para ser llenados con cosas que realmente anhelamos. Es un tema fundamental. Entonces, una pregunta vital para esto es preguntarse, ¿qué quiero? Y de todo eso, si ustedes quieren, pueden hacer un listado de todas las cosas que quieren, y de ahí hacerse una segunda pregunta que es más significativa. ¿Qué necesito de todo eso que quiero? Entonces, lo mismo con la adversidad. El seno de adversidad, ¿me da la leche que me alimenta? No, tengo que cambiar mi estado. Entonces, ¿qué me puede contribuir esa adversidad? Bueno, puede ser una leche fresca que me está alimentando mi poder interno para poder actuar como un líder y no tener que estar todo el tiempo ser un seguidor pidiendo consejos todo el tiempo y demás. Por tanto, es vital que nosotros podamos entender el reconocimiento del poder personal que le podemos llamar liderazgo personal. Entonces hay dos condiciones fundamentales para trabajar esto, aunque parece ambiguo decirlo, pero es muy importante significativamente. Uno es ser persona. Si uno le pregunta, ¿tú eres una persona? Sí, claro, soy una persona. Porque la palabra persona no se le da mucha atribución al significado. Pero si lo vemos desde el punto etimológico, persona es una palabra importantísima. Personare, en latín. Per quiere decir para y sonare significa sonar. Ustedes ven acá una imagen de lo que podemos denominar el Coliseo romano, que era una especie de escenario donde se realizaban las obras de teatro. Bueno, acá está en ruinas, porque así estamos muchas veces los seres humanos, estamos en ruinas. Entonces, una persona, antes de ese tiempo, persona es una palabra que viene de otra palabra que es personaje. Y la palabra personaje viene de una máscara que se usaba en esos tiempos llamado persu, que justamente tenía la atribución de sonar fuerte, de sonar con más volumen. Era como una especie de parlante, fíjense, la palabra parlante significa hablar. Era una máscara que se ponía en el rostro, que tenía la capacidad de, cuando nosotros hablábamos, eso expandía el volumen, porque imaginen, en ese tiempo no existían micrófonos ni parlantes, por tanto, las máscaras tenían esa condición de amplificar el volumen de la voz. Entonces, ser persona, por hacerlo simbólico, implica expresar nuestra voz interna, que muchas veces no lo hacemos. Atributo de eso, por ejemplo, en los jóvenes que viven dependiendo de la moda, si este año es celeste, todos salen de celeste, si el año que viene es marrón, todos salen de color marrón. No hay una identidad, todos tienen los mismos rasgos, no se sabe quién es quién, no hay un yo definido. Esto es un tema importante porque la gente empieza a perder identidad. El recuperar la identidad, el expresar la voz interna, es ser persona. El decir, yo soy aquí, es un tema fundamental. No sabemos quiénes somos. Como uno le pregunta a una persona, que se le va a pasar a cualquiera, ustedes háganlo de práctica, ¿quién eres? Y la otra persona dice, bueno, yo soy el gerente de tal, o soy el profesor de tal, o soy el maestro de tal escuela. Pero no dicen, yo soy tal persona, y soy una persona que tiene tales deseos, anhelos en mi vida. ¿Me explico? Hablar desde la raíz profunda de la expresión de la voz interna. Es una fundamental. Y la segunda, que parece ser ambigua también, es esta, ser humano. Bueno, claro, somos de la raza humana, pero muchas veces no somos humanos. Y muchas veces creemos que humanidad es una virtud, y en realidad es un camino a avanzar y a seguir. Por tanto, humano, si lo vemos desde el punto de vista de la raíz etimológica, viene de humus, que es una palabra del griego, que incluso da el nombre a la capa más fértil de la tierra. Es decir, ¿qué somos los seres humanos? Semillas. ¿Y qué venimos a hacer en este plano? Venimos a germinar, a producir frutos, como ya había comentado. Por tanto, si eres una persona que está ahí inerte, sobre todo en los momentos adversos, y no haces, si no te mueves, si no tienes motivación y, por cierto, inspiración, estás muerto. ¿Saben? Yo digo siempre,
¿Saben la cantidad de gente que se muere a los 17 años, pero lo entierran a los 80? Esta es la pregunta, porque muchas veces parecemos estar vivos, pero somos zombies en este plano. Estamos muertos, no tenemos anhelos, no sabemos qué queremos, no conocemos nuestros talentos. Realmente estamos perdidos en la vida y, por cierto, seguimos ídolos, no ideales, y estamos en la vida pereciendo a cada momento. Nos levantamos para caernos y cuando nos caemos no nos levantamos. Por eso yo digo que la vida ciertamente es matemática y consiste simplemente en leer más veces que las veces que me caí. Este es un tema fundamental. Y un punto importante en la matemática humana también es que hay 4 tipos de condiciones. Ustedes tienen que saber en cuáles están. Algunas personas restan, otras personas dividen. Y las otras, que son líderes, pueden sumar, y las más trascendentes son las que multiplican. Esto implica que nosotros venimos a vivir la experiencia, a hacernos cargo de la experiencia, a tener la condición de líderes en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro accionar diario. Uno de los puntos fundamentales para que eso suceda es tener claro que los seres humanos venimos a aprender. Y dentro de ese aprendizaje, podemos decir que solamente los seres humanos tenemos 3 aprendizajes que van a ser de alguna manera un momento de reflexión puntual en la vida natural y cotidiana, pero también obviamente a nivel de las profesiones, como educador y demás. Yo les llamo los 3 caminos o las 3 vías del aprendizaje, y para mí, en lo personal, son las 3 cosas solamente que venimos los seres humanos a aprender. Y muchas veces estamos todo el tiempo desaprobando los exámenes de la vida. Por tanto, ¿qué es una adversidad? Es un examen de la vida. ¿Y en qué consiste? En aprobar 3 lecciones. La primera vía de aprendizaje o camino es aprender a tolerar, aprender a amar en la diferencia. Y una de las cosas para tolerar justamente es la capacidad de la resiliencia frente a los distintos sucesos adversos que no lo esperamos. Entonces, la primera es la tolerancia. Tolerancia es una palabra en latín, tolere, que significa levantar la fuerza. Es decir, esperar que eso se debilite y nosotros sacarle el manto y ver que hay un aprendizaje que se esconde detrás del suceso difícil. La segunda vía importante es una que muchos perecen, y por tanto incluso la prosperidad está conectada con eso y la abundancia. Y es el perdón. Perdón quiere decir para dar. Y dar es una de las leyes más importantes para el desarrollo de la abundancia en el ser humano. Cuando yo doy, recibo multiplicado. Entonces, preguntarse, ¿qué es lo que estoy dando? Quejas, preocupación, anhelos, consejos. ¿Qué estoy dando? ¿Qué hago yo en mi ambiente? ¿Qué produzco en mi ambiente? ¿Qué estoy entregando en mi ambiente? ¿Estoy entregando miedo? ¿Estoy entregando esperanza? ¿Estoy entregando intención? ¿O estoy esperando decepción? ¿Qué es lo que estoy entregando todo el tiempo? Por tanto, el perdón tiene que ver con volver al estado anterior de experiencia, es un suceso anterior, que me dolió, pero no lo perdoné. Entonces, ir atrás, volver atrás, como si nos metiésemos una máquina del tiempo, ir para atrás, suceso por suceso, hasta llegar a la infancia, al niño interno, e ir liberando la sombra de todo aquello que no he perdonado, porque el miedo, que justamente hoy, sobre todo en estos tiempos de pandemia, el miedo es un estado de conciencia bajo. Por tanto, ¿de dónde surge? De la ausencia de perdón. Cuando yo no quiero vivir un momento que me dolió anteriormente y todavía me sigue doliendo, no lo perdoné. Entonces podemos definir el perdón como un suceso que cuando yo lo recuerdo me sigue doliendo. Entonces, ¿cuándo es un perdón? Cuando el suceso, cuando yo lo invoco, lo pongo en mi memoria nuevamente, lo vivencio, ya no me duele. Lo perdoné, lo acepté, lo agradecí y adquirí la sabiduría de ese suceso adverso. Tema fundamental. Entonces, la primera vía de acceso a la felicidad es
amar en la diferencia. Entender que si yo puedo tolerar que el otro sea diferente a mí, es probable que el otro también acepte mi diferencia. La segunda es perdonar. Liberar toda la sombra que hay de los sucesos pasados. Y darnos la oportunidad de ser humildes, porque el perdón significa no tener humildad. Y finalmente, el tercer nivel de aprendizaje, o el tercer camino o vía de aprendizaje, es lo que yo denomino superar miedos, que es justamente el contraste o la secuencia, si se quiere, con estas dos anteriores. ¿Qué es el miedo? El miedo es simplemente un enfoque hacia el futuro de algo que no he perdonado en el pasado, que me sigue doliendo y no quiero que vuelva a suceder. Pero por norma, todo aquello en lo cual yo enfoco se agranda. Hoy la física cuántica habla de eso. Cuando yo observo un átomo, ese átomo empieza a aparecer recién. Bueno, entonces, cuando yo atiendo algo, le presto atención a algo, eso se hace más grande. Por tanto, si yo estoy enfocado en la preocupación, más grande se hace el suceso. Por decir un ejemplo, si yo veo las noticias, con el perdón de todos los periodistas del mundo, pero de verdad, si hubiese una esperanza en el mensaje, porque simplemente lo único que hay al final de las noches es la estadística de cuántas personas han muerto de COVID en el mundo. Y hacen como conteos, a ver cuánto más, cuánto menos, y es como una estadística permanente que al final es como comer estiércol, y con el perdón de la palabra, pero es cierto, y nosotros comemos el estiércol y no sabe bien. Por tanto, el saber alimentar la mente implica tener claro muchas veces las decisiones de dejar todo aquello que me condiciona a estados anímicos tremendos como el miedo. El miedo no me deja avanzar. El opuesto al miedo es lo que muchos creen que es coraje, pero en realidad el opuesto al miedo es lo que denominamos amor. Amor. ¿Qué es el amor? Si lo vemos desde el punto de vista de la raíz etimológica, amor es una palabra compuesta en latín. Y con esto tal vez estamos rompiendo un mito importantísimo en la vida, porque nosotros estamos en este momento de pandemia donde hablamos de la muerte. Entonces, amor es una palabra compuesta donde a es una palabra que viene del latín, que significa desde, y mori, mortem, significa muerte. Por tanto, amor significa desde la muerte. Y esto implica romper un paradigma fundamental en la vida de los seres humanos, que es que la muerte no es el final de nada. La muerte es el principio de todas las cosas. Por tanto, para que nazca un fruto, primero tiene que morir una semilla. Para que nazca el amanecer, tiene que morir la noche. Para que nazca la plenitud en el ser humano, tiene que morir el resentimiento. Para que nazca la certeza, tiene que morir la duda. Para que nazca la paz interna, tengo que dejar morir el resentimiento, la duda, la ausencia de perdón y todas aquellas cosas que no me construyen, que no iluminan, que no me hacen sentir en un estado interno de quietud, un tema fundamental. Por tanto, amor significa dejar morir. Volvemos al tema del desapego, ¿sí? El seno, este seno, ¿me da la leche que me alimenta el alma? No, sí o no. Entonces, amor tiene que ver con la libertad. Por tanto, hablamos de desapego, no hablamos de atarnos. Cuando estamos atándonos, la libertad no existe. El amor implica libertad, implica confianza, implica respeto. Por tanto, son las condiciones fundamentales para que en la vida empecemos a trabajar como líderes resilientes, como líderes que tienen un estado de gratitud, de humildad y de valentía para poder enfrentar el suceso. Enfrentar quiere decir ponernos enfrente de aquello, en este caso la adversidad, y mostrar, sacar el pecho y mostrar que en el pecho está el corazón. Y el corazón es el mayor escudo que tenemos para poder liberarnos de la oscuridad. Tema fundamental. Quería preguntar si alguien tiene alguna consulta que quiere hasta el momento plantear. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Bueno, entonces continuamos. Ya finalizando, quiero dar algunos pequeños datos, que son los siguientes. El primero es esto, unir los hilos. Lo había hablado cuando comentaba el tema de las contradicciones que teníamos, así como la yema del huevo y la clara del huevo, cuando no pasó por el agua hirviente, no se ponen de acuerdo. Bueno, esto tiene que ver con nosotros, con las contradicciones. Cuando yo hablo en uno de mis libros del liderazgo integral, hablamos de una palabra, integral es una palabra que no se comprende del todo, pero integral es una palabra compuesta en latín donde in significa hacia adentro y texere significa tejido. Por tanto, la pregunta que hay que hacer no es ¿qué es aquello que no está unido a otros contextos de mi vida? ¿Qué es aquello que está descolgado, que no está unido, que no está conformando el tejido? Que hay un agujero, como si fuese una polilla, que se ha comido un pedazo del tejido, que son todos esos momentos donde no articulamos las distintas experiencias y cosas que podemos haber aprendido y no aprendimos, y está ese aprendizaje como un libro que nunca se abrió, y por tanto, lo que sucede es que no tenemos las herramientas para desarrollarnos. Y la segunda, ya para ir finalizando, es la palabra sinceridad. Y sinceridad, para hacerle un entendimiento, es la siguiente. Con esto me despido. Resulta que en la época antigua estaban los trabajadores del mármol. Y en ese momento, ellos lo que hacían era pulir los distintos pliegues de mármol, que era lo que usaban antes los aposentos, sobre todo los aristócratas que usaban sus lugares con mucho mármol. Ustedes ven hasta el día de hoy, hay algunos lugares donde aparece el mármol en las paredes, en los pisos. Bueno, ese era un elemento de distinción en el tiempo. Luego, los marmoleros, los que trabajaban en la piedra del mármol, para poder pulir, cuando algunos mármoles estaban por ahí rotos, lo que hacían era ponerle una cera especial. Cosa que cuando ellos después la pulían, no se notaba que estaba quebrada o que tenía algún pequeño orificio o alguna llaga. Entonces, al ponerle cera, quedaban con una muy buena estética. Entonces, las personas cuando iban a comprar el mármol, los pliegues de mármol, le decía, bueno, vengo a comprar un pliegue de mármol. Entonces el marmolero decía, bueno, ¿quiere con cera o sin cera? Entonces esto se llevó al concepto humano. Entonces una persona que es sincera no tiene que ver con los sentidos de la honestidad, tiene que ver con ser íntegro, con ser íntegro. Entonces, ¿qué es aquello que está roto por dentro? ¿Cuáles son las contradicciones que no hacen que uno pueda tener integridad interna? Cuando hablo de integridad, hablamos de coherencia. Por tanto, el líder actual y trascendente es aquel que tiene coherencia. Y yo digo que la mayor herencia que podemos dejarle a la humanidad es la coherencia. Bueno, con Doctor, esto, sí, doctor, disculpe, sí, Juan, por supuesto. estamos viendo y a través de la jefa del área de gestión pedagógica ha llegado una pregunta que me parece una de las más interesantes Por y, supuesto. y dice, ¿cuántas veces perdonaría a sus adversarios? Bueno, el problema está primero en enfocar en que hay adversarios. Porque si hay un adversario, no ha perdonado nunca. Entonces, perdonar a un adversario es seguir teniendo un adversario. Por tanto, cuando uno perdona, la capacidad del adversario, el observar al otro como si fuese un contrincante, deja de serlo. Por tanto, ¿cuántas veces hay que perdonar a un adversario? Una sola vez, porque a partir de ahí ya se convirtió en una persona que no es un adversario. Adversario, recordemos, adversidad y adversario es lo mismo. Por tanto, si el conflicto sigue, no hay perdón. El perdón implica la capacidad que yo tengo de ser flexible y de hacer un entendimiento de tolerancia sobre el otro. Aceptar que el otro es diferente y hacer un entendimiento que si la persona continúa con situaciones que no son moralmente aceptadas, bueno, uno tendrá que retirarse. Perdonará, pero el perdón no significa estar conectado. Si no es perdona, te perdono y aquí estoy. Yo leí un libro una vez que me pareció sorprendente la definición de perdón, que me parece que también es atinada. Dice que perdón puede ser, en muchas ocasiones, un estado de soberbia.
Y me parece que es muy correcto cuando dicen, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, está bien, te perdono, pero en realidad es un estado de soberbia, decir, bueno, cállate, ya no sigamos esto porque ya me dolió, ya está, y queda ahí. Otra expresión que yo recibí hace muy poquitito, un comentario, fue, no tengo nada que perdonar, y muchas veces parece que diga, bueno, está bien, soy una persona que lo dejo pasar por alto, pero en realidad no tengo nada que perdonar, también es un estado de soberbia. Por tanto, el estado de perdón implica la capacidad humana que tenemos de liberar las sombras y desaparecer el estado de adversario del otro. Si yo veo que el otro sigue siendo un adversario, yo estoy todo el tiempo a la defensiva y por tanto mi enfoque, recuerdo como recién dije, cuando yo presto atención a algo, eso se agranda. Entonces yo sigo pensando que es un adversario, van a seguir sucediendo situaciones para que el adversario que yo considero mentalmente siga siendo un adversario para mí, porque la vida siempre lo que hace es darme la razón. Dice, me Corre- están comentando que hay preguntas más. Bueno, sí, sí, espero haber eh, contestado la pregunta. correcto. A los participantes que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo de Facebook, a los docentes, a toda la comunidad educativa, es momento de elaborar sus preguntas. El licenciado Daniel Fernando Peiró va a tener el acceso, ¿no? Conociendo el desprendimiento del licenciado unos minutitos más para poder quizá esclarecer algunas preguntas. Los pasos de la felicidad. ¿Existen pasos específicos para llegar a la felicidad, licenciado? Yo creo que sí existen los pasos de la felicidad. Yo creo que todos los pasos de la felicidad tienen que ver con estos contextos que había comentado, que yo le podría llamar el arco iris, ¿no? El prima germinación del líder integral. Por tanto, yo creo que uno de los tres pasos de aprendizaje serían esto. Primero, los tres pasos que comenté, o tres caminos o vías, que son justamente la tolerancia, el perdón y la superación de miedos. Pero si tuviésemos que definir de alguna manera, podríamos decir que son dos. La primera es desarrollar los talentos y poder ofrecerlo esto al servicio del otro. Porque cuando uno está frente a los talentos y sirve al otro, pierde la noción del tiempo porque está metido en un gozo interno. Y lo otro es el desapego permanente, el no estar apegado. Cuando uno está apegado, vive en el futuro o vive en el pasado, pero no en el presente. Y Ujú. el estado de gratitud es un estado de conciencia en el presente, porque uno agradece el momento. Por eso que es importante hacer tal vez un entendimiento muy sencillo de la felicidad. Yo defino la felicidad tal vez de un concepto que puede ser tal vez más cotidiano, pero en lo personal a mí me da resultado. Y para mí, y tal vez se lo voy a comentar porque tal vez pueda responder una pregunta de una manera diferente. ¿Qué es para mí la felicidad? Bueno, sencillamente es trabajar todos los días por sufrir un poquito menos. Eso lo llamaría felicidad. Yo soy más feliz día a día cuando sufro día a día un poquito menos. Entonces, el trabajo está en detectar qué es aquello que me hace sufrir e ir liberándolo de modo que cada día tenga menos cosas para sufrir, porque todo el tiempo buscamos la manera de sufrir. Y una de las máximas de la filosofía es el sufrimiento, el dolor es inevitable, como lo comenta al inicio, aunque el sufrimiento es opcional. Por tanto, todo el tiempo estar enfocado en sufrir un poquito menos va a hacer que algún día podamos lograr la paz interna, que sería una buena manera de definir la felicidad. Quienes trabajamos en el área educativa actualmente tenemos muchos retos, ¿no? Tenemos muchas travesías hasta el momento. Una de ellas ha sido superar el tema tecnológico y actualmente es posicionar a los estudiantes en la continuidad del tema académico, ¿no? Con la continuidad de su educación. Entonces, ese es un gran reto. La pregunta es, ¿cómo motivar esa necesidad de continuar los estudios en estos tiempos tan difíciles? Bueno, voy a responderle de dos maneras, ¿vale? Primero, haciendo una aclaración de lo que yo creo de la motivación y segundo, respondiéndote a la consulta que me haces. Lo primero es que yo creo que uno de los errores que tenemos el ser humano es la motivación. Y con el perdón de las personas que son motivadores y creen en eso, yo no creo en la motivación. Creo que la motivación en realidad es un resultado de algo más importante, que es la inspiración. Cuando yo estoy inspirado, tengo motivación para hacer. Por tanto,
Lo que yo digo, por lo general, es que hay un principio importante que se llama principio de polaridad. El principio de polaridad, que yo lo enuncio en uno de mis libros, es que cuando uno activa la naturaleza de algo, también activa lo opuesto. Por dar un ejemplo sencillo, uno activa una candela, es decir, enciende una candela, una vela, y en el momento que enciende una candela o una luz, produce sombra. Entonces siempre ustedes van a ver, por ejemplo, en las iglesias o en el tablero de ajedrez, van a ver los pisos blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Bueno, esto habla de un simbolismo que se llama la dualidad. Nosotros vivimos en un estado dual todo el tiempo. Frío, calor, amor, odio, amor, miedo, oscuridad, luz, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, cuando nosotros activamos la motivación, por llamar de alguna manera, al mismo tiempo estamos activando la desmotivación. Entonces, cuando yo le digo, vamos, tú puedes, vamos, todo el tiempo estar como de afuera recibiendo la motivación, porque la motivación siempre la buscan afuera. El motivo es, quiero ganarme un auto 0 kilómetros, quiero que me aumenten el sueldo, quiero ser reconocido. Las motivaciones externas, ¿vale? Siempre van a perecer. Va a llegar un momento que van a perecer. Por tanto, no es el punto de partida la motivación, sino la inspiración. Entonces yo digo, así como recién comentaba, que este principio de polaridad se aplica a todo, bueno, si se activó la motivación y produce la desmotivación del otro lado al mismo tiempo, cuando yo estoy inspirado, también produce lo opuesto, que es la expiración. Y expiración significa que se murió uno. Por tanto, el entender que la motivación es externa y la inspiración es interna. Los educadores son personas que venimos a este mundo a educar, pero no para educar en sí, sino porque tenemos una vocación. Vocación es una palabra que viene del latín, vocatio, que significa llamado. ¿De qué llamado? Llamado del alma. Nosotros lo hacemos porque hay una inspiración, viene del alma. Entonces, cuando yo pierdo esa conexión interna de saber que me inspira estar frente a los pupitres y enseñarle a mis alumnos, darles señas, indicarles cuáles son los caminos evolutivos, yo en este momento podré tener motivación, hacer cosas, tener ganas, si se quiere podemos llamarle motivación, tener ganas de hacer, construir, edificar. Entonces la motivación no puede estar conectada con lo externo, sino con la inspiración. Ahora, para ir respondiendo a esta historia, ¿cómo puedo hacer yo para motivar, que ahora vamos a cambiar el nombre, cómo puedo hacer para lograr inspiración en el otro? Inspirar. Ajá, ¿Sí? inspirar. ¿Cómo puedo hacer para inspirar al otro? Bueno, sencillamente empezando primero a verse uno y descubrir cuáles son los talentos, cuáles son aquellos brillos que hacen que yo pueda en el otro ver su propia luz. Cuando yo puedo encender mi llama y encenderle a la otra, armaremos una fogata. Mientras tanto, si yo no puedo iluminar, no podré lograr en el otro eso. Entonces, el poder observar en el otro cuáles son los talentos, porque la mayor parte de la gente mira sus defectos. Y este es un contrasentido, pero es cierto lo que digo. Lo que pasa es que muchos no se hacen cargo de esto. Pero en realidad, cuando yo empiezo a decir, sí, es que este chico es travieso, o esta persona, o este otro colega tiene tal defecto, pero no veo lo bueno que tiene. Entonces, el poder apreciar lo luminoso hace que se pueda ver más obviamente lo que brilla. Entonces, donde yo me enfoco, eso atraigo. Donde yo me enfoco, eso se agranda, ¿vale? Por principio. Entonces, cuando mi atención, mi nivel de atención está en ver en el otro la bondad, la virtud, el talento, y yo además lo aprecio, yo en ese momento estaré construyendo. Porque construir o edificar implica la capacidad de mostrar que el otro tiene las herramientas para acompañarme en la construcción. Porque uno no está solo nunca. Y si uno empieza a ver en el otro la luz, eso está más luminoso siempre. Entonces, ¿cómo construir en el otro? Sencillamente observando los talentos, estimulando a que los desarrolle. Y esto va desde el padre al hijo y desde el maestro al alumno. Yo no les llamo alumnos, les comento, yo les llamo estudiantes, porque alumno es una palabra del latín a, ¿sí? Lumis, que significa sin luz. Entonces, para mí esa no es la palabra. Entonces, por eso le estoy hablando de mirar la luz en el otro. Entonces, cuando hablamos de mirar la luz en el otro, no hablamos de alumno, porque eso es sin luz. Lo que hacemos es ver qué es lo que el otro está aprendiendo para dejar de aprender. O sea, aprender significa soltar, tener la libertad de volver a recibir mayor información. Por tanto, el poder expresarle al otro, sos muy bueno en esto,
tenés muy buen oído para la música, sos excelente para la matemática, tenés una capacidad del manejo de tus emociones, tenés una capacidad de líder nata, y lo que fuere que uno pueda apreciar en el otro, que a la vez el hecho de apreciar en el otro implica una gran reflexión personal, porque es una proyección de uno. Entonces, a medida que yo más me proyecto en el otro y puedo ver lo bueno en el otro, más también me construyo a mí mismo. Por tanto, muchas veces lo importante de esto es darse cuenta que la manera de enseñar es aprendiendo. Y la Correcto. manera de aprender es dándose cuenta que los educandos son los maestros verdaderos. Y la Hacer, vida y los hacer un sucesos pequeño, también. claro, hacer un pequeño cambio ahí de motivar por inspirar. Me parece súper interesante la propuesta. Aperturando también la ronda de preguntas aquí dentro del equipo, los micros están libres para los que estamos aquí dentro del Zoom, el equipo EICE de Convivencia Escolar. Eh, Nos acompaña también la jefatura, esta promotoría de tutoría. La licenciada Paola Aranda pregunta, ¿cómo lograr que los padres vuelvan a tener liderazgo en sus hogares? Obviamente entendemos que como que hay una especie de pérdida, ¿no? De esa línea. ¿Cómo volver a recuperar el liderazgo, yo considero, en estos tiempos de pandemia? Miren, yo voy a definir la palabra liderazgo de una manera diferente. Este concepto surge de una vez en un momento que estaba dando una conferencia de liderazgo y yo era el segundo ponente y una primer ponente prácticamente me tomó todo el tiempo a mí porque habló y terminó de hablar y el codo hablaba y sigue hablando y me quedó muy poquito tiempo, entonces yo no pude exponer. Entonces, lo único que atiné fue a tomar la pizarra y escribir la palabra líder de una manera acróstico. Entonces puse la E, la I, ¿sí? Perdón, puse li, lo hice como acróstico, li de rasgo, ¿sí? Liderazgo. Entonces definí el liderazgo de la siguiente manera, y con esto respondo a lo que estás planteando. Li es libertad. Cuando nosotros como padres estamos obstruyendo la libertad de nuestros hijos, no estamos actuando como verdaderos padres, entendiendo que somos pájaros, que lo único que venimos a hacer es enseñarle a nuestros hijos a conquistar sus propios cielos. Por tanto, el descubrimiento de los talentos como padre del hijo va a hacer que no quiera, que porque él no fue médico, quiera que el hijo lo sea. Tal vez el hijo quiera estudiar guitarra, pero el padre quiere que sea abogado, médico, porque se le ocurrió. Entonces no estamos dándole la libertad. Entonces la libertad tiene que ver con la capacidad que tenemos de aceptar las decisiones del otro y también de promover las nuestras. Es un tema fundamental, la libertad. Ujú. Ahora, el D de líder, ¿sí? El D. D significa determinación. Es una virtud que tenemos que tener, la capacidad de tomar decisiones en el momento que hay que tomarlas y dejar de titubear demasiado. Entonces, tomar la decisión significa enfocarse en las soluciones, no en los problemas. Eso significa tener la capacidad de poder analizar, de poder comparar, de poder usar las herramientas que tengo y sobre la determinación poder hacer que se manifieste. Cuando yo tomo la decisión y soy determinante en eso, si no me regreso para atrás, esa decisión habrá sido bien desarrollada. Luego viene el RAS, liderazgo, ¿sí? El RAS. Para mí el RAS significa razón, pero no razón de la lógica, sino la razón de ser de las cosas. Por tanto, el estar conectado como padres con la esencia de nuestros hijos, un hijo será tal vez menos expresivo que el otro, tal vez uno tendrá una tendencia, por ejemplo, a ser un ingeniero, le gusta más la matemática, al otro ser un poeta. Entonces, ir hacia el origen, hacia la raíz del ser, la razón del ser, es un tema fundamental y no negociable para la libertad y la felicidad. Porque yo creo que un padre que no quiere ver a su hijo feliz no es un padre dichoso. Por tanto, el ir a la razón de ser de cada ser humano es fundamental poder observarlo. Por eso nosotros tenemos que primero poder ver como un Superman, digamos, con rayos láser y poder ver más allá del manto que está cubriendo la verdadera persona que es y poder ver esos talentos, esos dones especiales que tiene y alimentarlos para que ellos vayan desarrollándolos para poder pues, ponerlos a merced del mundo. Y finalmente el Go.
el go, liderazgo. Ese go es para mí el gozo. El gozo es un estado de conciencia. Es un tema bien importante. El gozo va más allá de lo que se denomina placer. Placer justamente tiene que ver con un deseo y el placer es simplemente disfrutar del deseo cuando ya lo obtengo. Pero cuando ya lo disfruté, se perdió el placer, ya se perdió el placer y por cierto, se perdió el deseo. Entonces uno vuelve a desear otra cosa para volver a tener placer. Y estamos todo el tiempo en la vida con el placer, displacer, placer, displacer, placer, displacer. Pero el gozo es como la inspiración. Cuando yo estoy desarrollando aquello que me inspira, yo tengo gozo interno. ¿Y cómo lo podemos definir el gozo? Es aquello que yo hago que pierdo la noción del tiempo. Cuando yo pierdo la noción del tiempo porque me amo eso, hacer, en ese momento estoy en gozo. Y el gozo me lleva a la gratitud. Yo hablo de una frase mnemotécnica. Mnemotécnica quiere decir que tiene poder de recordarse. Para el argentino mucho más porque hablo del mate, ¿no? El mate es una infusión que nosotros tomamos. Esa frase es hago papa, bebo mate, fe, ¿sí? Que en realidad representa los 9 atributos espirituales de los seres humanos. Hago, en este caso vamos a permitir el error ortográfico, la vamos a poner sin H, ¿vale? Hago, papa, bebo, mate y fe, que es como acróstico, A de amor, Go de gozo, Pa de paz y Pa de paciencia. Este es el primer tamiz que hay que desarrollar en la vida natural como padre por nuestro hijo. Entonces, yo tengo amor, se preguntará un padre, no, estoy viendo los defectos, estoy frustrado, etc. Bueno, ¿tengo gozo en mi corazón? No, no lo tengo el gozo, estoy frustrado. Bueno, ¿tengo paz interna? No, no tengo paz interna. Entonces, paciencia menos tendré. Entonces, el hago papa, bebo mate, fe, implica inicialmente que si yo pierdo el amor, pierdo la paciencia, pierdo la paz, pierdo el gozo interno, ¿vale? Y luego viene el bebo mate. Bebo es benignidad, la mirada hacia el bien, ¿sí? Tener la bondad. ¿Sí? Benignidad, bondad, el bebo es benignidad y bondad, generosidad, entrega, abnegación, ¿sí? Bebo, mate significa mansedumbre, tener quietud, paz interna, ¿sí? Pero no puedo lograrla si yo no tengo amor, si no tengo gozo, si no tengo paz, si no tengo paciencia. Entonces no podré tener, obviamente, benignidad, bondad, mansedumbre, la T significa equilibrio, templanza, ¿sí? Templanza, la T de templanza significa equilibrio. Y ser equilibrado significa el tiempo para el trabajo, el tiempo para el ser padre, el tiempo para desarrollar mis talentos, el tiempo para todo. Es decir, ser equilibrado en todo. Pues muchas veces nos quedamos horas extras, llegamos a la casa, nuestros hijos son chicos, a mí me pasó, por eso lo digo por experiencia, durmiendo mis hijos, me levanto temprano, mis hijos durmiendo, no los veo nunca, y una vez se puede llegar al tiempo que uno toca la puerta de la casa porque se olvidó la llave, y cuando abro la puerta el hijo dice, sí, ¿usted quién es? Porque ni sabe quién soy, ¿vale? Porque no tenemos tiempo para tener equilibrio, ¿no? Así Entonces, es. el tema, entonces, hago papa, bebo mate, significa, vuelvo a repetir, amor, ¿sí? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y la fe. ¿Qué es la fe? No es una condición doctrinal, espiritual o religiosa. La fe sencillamente significa enfoque fijo. Entonces hay dos tipos de fe. Una fe que está conectada con el miedo. Tengo miedo de enfermarme, de morirme, entonces es una fe, se llama fe espuria. O una fe que es un enfoque fijo en esperanza. Entonces tengo que ver dónde está mi fe. Y cuando yo, fe o enfoque, ¿dónde está mi enfoque? ¿Dónde pongo mi mirada? ¿Dónde pongo mi atención? Y cuando yo logro esas cosas, tengo todos los 9 sentidos espirituales a merced de mi felicidad. Con su permiso y quizá quedan muchas preguntas todavía en el tapete. ¿Cómo desarrollar resiliencia en estos en tiempos de pandemia? Algo más sobre el aprender, desaprender. Hablan sobre los materiales bibliográficos que, bueno, ya que usted ofrece materiales gratuitamente, lo vamos a compartir en la página de convivencia también con nuestros docentes. Esperemos llegar a todos En ellos. esa página, en mi página, ustedes tienen libros para descargar totalmente gratuitos y no tienen que poner ni el correo electrónico, nada. Simplemente se van donde dice descargas
Se van ahí y oprimen en el libro y lo descargan automáticamente. Y lo pueden compartir a quien quieran. Hay mucha información en esos libros. Correcto, licenciado. Conocedores de su gran amor por compartir. Eso es digno de resaltar. El licenciado José Torres del equipo EICE, y no sé si hay más preguntas del equipo EICE, pero ya para finalizar, el licenciado José Torres dice, el Perú es uno de los países más golpeados por la COVID-19 debido a la conducta, desde el punto de vista del licenciado, inconsciente de muchos ciudadanos. ¿Qué deberían fortalecer los maestros peruanos para que no vuelvan a ocurrir los mismos errores en las futuras generaciones? Sencillamente el poder del lenguaje. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es no saber comunicar. Esto es tanto para la prensa como para los educadores. No es lo mismo decir, no salgas sin el barbijo, te puedes enfermar, te vas a morir, que decir, quiero que comprendas que debes cuidarte, tienes que tener conciencia, tienes que cuidar tu salud, cuidar la salud de los otros, ser un protector, ser un héroe, ¿sí? Entonces, ver la manera, resignificar el lenguaje, un tema fundamental, porque eso lo que hace es que nosotros empecemos a ver el mundo o el futuro con una mirada expectante y no con una mirada contradictoria por el miedo que tenemos. Entonces yo no salgo porque tengo miedo de enfermarme, o si salgo mejor, salgo protegiendo la posibilidad no solo la mía, sino también de otros. Entonces, yo creo que la conciencia viene en tener esperanza, en buscar una manera diferente de decir las cosas. Nosotros estamos acostumbrados a hablar negativamente y nosotros somos seres evolutivos por naturaleza esencial. Por decir un ejemplo, nosotros nos lastimamos y automáticamente el cuerpo empieza a regenerarse hasta que la herida va sanando. Bueno, lo mismo, el no, la palabra no, no la reconoce la mente. Si yo le digo a una persona, no se imagine una manzana verde, ya se la imaginó. Por tanto, no es lo mismo decir no al COVID que decir sí a la salud. ¿Me explico? Entonces es importante que tengamos claro cómo vamos a enfocar el lenguaje en vez de hablar sin luz, hablar con luz, ser asertivo en el lenguaje. No es lo mismo decir estar resfriado que decir estoy saliendo del resfrío. ¿Me explico? No es lo mismo decir no tengo trabajo que decir estoy yendo al encuentro del mejor trabajo para mí, o mejor, la mejor oportunidad laboral para mí. No es lo mismo decir tengo un problema que decir tengo un desafío que resolver. Por tanto, es importante, parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo, porque además el lenguaje está conectado con las emociones, con nuestras creencias, y muchas veces, por lo general, las creencias son totalmente conectadas con creencias limitantes. El lenguaje, nosotros pensamos 60.000 pensamientos por día, de los cuales el 22% es positivo y el resto es repetitivo y negativo. Por tanto, imagínense que el lenguaje va acompasado en función de ese porcentaje alto de negatividad porque vivimos repitiendo. Hay un principio importante que dice que una acción mental produce un resultado. Y cuando yo repito esa acción, se convierte en un hábito. Y cuando yo repito el hábito, se convierte en un carácter y eso me lleva a un destino determinado. Vamos a ver un ejemplo. Si mi mente piensa algo negativo, la acción es la queja, hagamos de cuenta. Y si yo me vuelvo a quejarme, hago repetitivo esta acción, se convierte en un hábito de quejarme. Y si yo repito el hábito de quejarme, se convierte en un carácter, que es algo fijo ya. Y por tanto, el resultado será quedarme solo, frustrado, con muchas limitaciones. Por tanto, en función de cómo yo genero una acción determinada, voy a ir produciendo en el hecho repetitivo una acción que se va a hacer habitual y después se convierte en algo fijo. Esto a nivel social significa que si yo empiezo a cambiar mi manera de hablar, también cambiará mi actitud. Por darle un ejemplo, yo viví 10 años en Costa Rica. En Costa Rica ustedes van de manera natural, sin conocerse, usted está parado en la cola de un banco, en la fila de un banco, y hagamos de cuenta, pues yo llego y está la fila, y la persona que está delante mío se da vuelta para ver quién llegó, porque eso es natural, por curiosidad. Y cuando se da vuelta dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y el otro dice, pura vida. Dice, esa es la frase, pura vida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pura vida. Y la otra persona dice, ¿qué dicha? Eso es natural, es como un cliché, ¿vale? En la Argentina y en Latinoamérica, porque la frase es la misma,
al menos en los países que yo he recorrido, uno dice, ¿cómo estás en la lucha? Y el otro dice, menos mal. Entonces, si empezamos a ver el lenguaje cómo es, nos damos cuenta que es totalmente negativo. Menos mal significa todo es malo y eso es menos malo, pero sigue siendo malo. Cuando decimos la hora en Costa Rica y Centroamérica, dicen 15 para las 8. Por ejemplo, aquí en Argentina y en otros países, 8 menos cuarto. ¿Ven? Entonces, todos tiramos para abajo. Por tanto, el tema de desarrollar un lenguaje evolutivo, un lenguaje esperanzador, implica el desarrollar una mente que tenga un criterio de seleccionar y de crear oraciones, ¿sí? O declaraciones que sean obviamente evolutivas, trascendentes, constructivas, que permitan a la psiquis empezar a observar de otra dimensión las cosas. Si yo digo, no salga porque te vas a morir, no estoy creando esperanza. ¿Me explico? No estoy creando esperanza. Por tanto, creo que es un patrimonio fundamental de los educadores y de los comunicadores, que en definitiva es lo mismo, ¿no? En definitiva, la prensa también educa. O si quieren, no, yo no le llamaría... lo que pasa es que cuando yo hablo de educación, hablo de formación. Y la información viene de la información. Y nosotros no tenemos información, tenemos deformación. Nosotros nos deformamos en vez de informarnos, ¿vale? Entonces es importante que seamos formadores y no deformadores. Por eso el lenguaje es vital. Dentro del lenguaje, trabajar mucho el tema de los axiomas de la comunicación, el contenido, eh, darle un mensaje a los docentes, ya para ir terminando. Las palabras construyen realidades, así que hay que ser muy claros con ello y hay que siempre entonar dentro de nuestro trabajo esta habilidad de poder inspirar a todos nuestros estudiantes para conseguir estos logros, para estar más integrados y, como bien dijo el licenciado José Torres, no cometer los mismos errores en adelante, ¿no es cierto? Y también hacerle presente, licenciado Fernando, ¿cuál es el mejor amigo del hombre que no tiene pulgas? Estábamos conversando justo hace unos minutos Bueno, antes dos de... cositas. Primero, de cierta manera, comentar al licenciado José Torres que tal vez justamente hablando de esta directiva del lenguaje, en realidad tal vez no sería no cometer errores, sino tener más aciertos. Creo que son dos cosas Exactamente. diferentes, ¿no? Yo creo que Ujú, son dos maneras de ver. No cometer más errores es enfocar en el error y ujú. cometer más aciertos, tener más aciertos, significa enfocar en la esperanza de lograr ser más asertivo, ¿no? Con respecto a cuál es el mejor amigo del hombre, el diccionario. Yo digo que el diccionario tiene dos cosas que no tiene el perro, que es que no ladra y no tiene pulgas. Por tanto, el mejor amigo del hombre es el diccionario, que nos va a dar la posibilidad, la condición de poder articular un lenguaje diferente, con palabras que puedan tener una resignificación. Entonces es un tema fundamental que podamos volvernos a reconciliar, si se quiere, con este tipo de información que muchas veces lo ven tan básica, pero son importantes. Nosotros hemos cambiado el lenguaje, tenemos palabras que se dicen de una manera, pero que significan otra cosa. Por dar un ejemplo, en la antigüedad existía la palabra nunquam y la palabra semper. Nunquam significa nunca en latín y semper significa siempre. Los poetas ocupaban otra frase para que no haya redundancia. Una frase, por ejemplo, era per semper jam magis. Per semper jam magis sería que un poeta hoy en español diría te amaré por siempre jamás. Porque te amaré por siempre, siempre, no queda lindo porque hay una redundancia. Pero jamás significa siempre, hoy significa nunca. ¿Ven? Por dar un ejemplo. Otro ejemplo, estupor. Estupor significa sorpresa. De ahí salen dos palabras. Estúpido, que la gente se ofende, y estupendo, la gente se pone alegre. Y las dos significan estar sorprendidos, ¿no? Entonces, uno es un estúpido cuando de verdad observa la naturaleza, un cuadro en una galería de arte, y se sorprende de la belleza. Es decir, que un estúpido es una muy buena palabra. Hay que ser estúpido, ¿vale? Entonces, y obviamente pasarla estupendo en el momento que miro la belleza, pero
Entonces, por ejemplo, hay un contrasentido. Por eso yo siempre digo, y lo dije al inicio, acá en la charla, separado se escribe todo junto, y todo junto se escribe separado, y ese nivel de contradicción está en todas las cosas. Por lo tanto, es importante el diccionario. Pero no por el diccionario en sí, sino por el tema de nosotros, de hallar palabras que sean concordantes con lo que queremos declarar. Correcto. Licenciado, muchísimas gracias por su intervención. Espero tenerlo nuevamente aquí en la institución, compartiendo más A veces que quieran, muchísimas gracias, de verdad. sí, de su experiencia, compartiendo un poquito más. Y cierra la maestra Susana Astudillo Flores, dice, ¿el ser positivo es pensar en positivo? El ser positivo es pensar en positivo. Qué interesante. De verdad, honro esa pregunta. Bueno, la respuesta sería no para mí. Y voy a explicar por qué. Porque positivo, miren, lo vamos a hacer una cosa sencilla. Cuando ustedes van a encender un artefacto eléctrico en vuestras casas, ustedes tienen dos patitas de un enchufe. Una es positiva y la otra es negativa. ¿Vale? Entonces, cuando yo pongo positivo y negativo, creo luz. Entonces, quiere decir que las dos partes son importantes. Por tanto, positivo no significa bueno y negativo no significa malo. Eso es un tema importante. ¿Vale? Entonces, si positivo es positivo y negativo es negativo, no. Positivo puede ser positivo o no. Y negativo puede ser positivo. Por ejemplo, si consideramos que una adversidad fuese negativa, yo no tendré la capacidad de poder aprender. Y el mayor aprendizaje viene de los momentos de riesgo, los momentos difíciles. Por tanto, lo positivo puede que sea negativo y lo negativo puede que sea positivo. Todo eso es variable, ¿sí? Se llama principio justamente de variable, o también se la conoce como la ley de Einstein, ¿no? Que es la ley que justamente atiende todos los contextos de los opuestos y se llama relatividad. Es relativo. Por tanto, yo tal vez le cambiaría el concepto. Yo diría, esto es evolutivo, de hecho, así lo llamo yo, evolutivo o involutivo. Cuando llamo evolutivo, me refiero a lo que muchos le llaman positivo, que sería todo aquello que está conectado con el amor, e involutivo a todo aquello que se aleja del amor. Entonces, hágame cuenta, una adversidad, preguntemos ahora, ¿la adversidad es evolutiva o es involutiva? Es evolutiva. Por tanto, implica la capacidad de nosotros de desarrollar nuestra conciencia. Y yo digo, la exageración de una caricia de una madre o un niño, ¿es positiva o negativa? Es negativa, porque yo no le estoy dando herramienta al niño de poder autogestionarse. ¿Me doy cuenta? Yo Correcto. conozco madres que los hijos tenían, no sé, 17 años, 15 años, y tenían una pereza para levantarse de la cama para ir a la secundaria a estudiar, háganle cuenta, y la madre, mientras el otro se estaba queriendo despertar, ya le estaba poniendo el zapato, ¿vale? Le ponía el zapato, los zapatos, le ataba la zapatilla. Y claro, cuando se hacen grandes, no tienen la capacidad de poder gestionarse a sí mismos. Yo conozco muchachos, adolescentes, conozco madres, que me acuerdo, una vez tuve una oportunidad en México de conocer una madre, donde el hijo estaba sin comer a las 10 de la noche, porque el chico no sabía lo que era poner una taza con agua en el microondas para simplemente hacer tic, tic, tic y calentar la taza con 14 años que tenía. Entonces, es importante que nosotros hagamos un entendimiento más profundo sobre todos estos temas, como puedan Correcto. apreciar. Correcto, licenciado. Muchas gracias de parte de las maestras, muchas gracias por su ponencia, buena ponencia. Lo que piensas atraes, tener que ser positivo, positivo y negativo. Saludos para la directora Olga Lidia Alarcón Guillén del José Olaya Balandra. Muchísimas gracias, bien licenciado. Felicitaciones, UGEL 09. Sigan Volvió. apostando por ponentes. Sí, yo quisiera darle pase ya a nuestra jefa del área de gestión pedagógica, a Me la encanta el nombre, licenciada me encanta el nombre Lucía. de Lucía. Juan, Me Sí, encanta el nombre de Lucía. envíale el enlace, por favor, a la directora, que acaba de salir ya, tenía una reunión ella y ha estado siguiéndole por el Facebook y ujú, quiere Lindo. agradecer la Bueno, presencia del licenciado Fernando.
Y bueno, Correcto. yo quería honrar el nombre de Lucía, porque tiene un nombre extraordinario. Lucía Lucero, imagínense el nombre que tiene, que es por supuesto una gran responsabilidad ese nombre, tener, ¿no? Dos luces, ¿no? Lucía y Lucero, imagínense, ¿no? Qué lindo. Sí, gran responsabilidad. Yo siempre digo Gracias. en mis conferencias de entrenamiento que en el nombre está el poder humano. Por ejemplo, en mi caso, Fernando Daniel Peiró, Fernando yo digo con la fe ando, ¿sí? Daniel, dar a él, y Peiró hablo de parió, y hablo de parió como la posibilidad de poder crear, ¿no? De poder crear hijos. Entonces yo digo que mis libros son hijos de papel. Entonces, en cierta manera, en el nombre yo pongo el poder yo transfiero mi nombre en poder, ¿no? Igual usted, Lucía Lucero, habla de tener la lucidez para poder dar luz, ¿no? Entonces, me parece interesante su concepto, ¿no? Muchas Así que gracias, muchas lo gracias. invito a Lo que se voy a apropie tener de en eso. cuenta, definitivamente. Licenciado, le cuento que tenía una reunión y me quedé pegada a lo que usted hoy ha transmitido. Yo, la Muchas verdad, gracias, le Lucía. agradezco bastante. Personalmente, me ha ayudado a clarificar muchos conceptos. He hablado de perdón, ha hablado de inspirar, cómo es, primero es la inspiración, ¿no? Y luego viene la motivación y eso es interesante. Y decirle a usted que estamos muy complacidos de mi parte y sé que Muy todos amable, muy amable, Lucía. los maestros, los directores, los maestros que han estado siguiendo por el Facebook también. En realidad le reitero las gracias. Ha sido un El placer tenerlo agradecido esta tarde. doblemente soy yo, le agradezco No sé mucho. si ya También está. quiero agradecerle obviamente a Juan, porque sin él esto no hubiese sido posible. Así es. Sí. Y bueno, a la señora Luz, que también se llama Luz justamente, que acaba Así de es. ingresar, así que bueno. Igual, el equipo de convivencia, aquí, licenciado Fernando, tenemos a la directora de la UGEL, Luz Guamán Escudero, quien ha insistido, me dijo, no, yo tengo que entrar y ha estado Bueno, es un ocupadita con honor el para mí. IFE. Le dejo De la verdad, palabra, licenciada Luz, adelante. Sí, muchas gracias, buenas tardes. muy Bueno, buenas tardes, no Luz. pude estar desde el inicio, porque bueno, tenía una cita médica, pero lo seguí en el camino por el Face, y justo me encantó, la verdad, y Muchas le digo a gracias. Lucía, pásame el enlace por el Zoom para realmente agradecerle, ¿no? Esto es muy bueno realmente para todos nosotros, ¿no? A su Por todo merced, lo que Luz, a estamos su merced. pasando. De verdad que me ha encantado, ¿no? Esto nos llena porque eso es la vida, ¿no? Eso es la vida, un luchar y siempre ser positivo, con buena actitud, Sí, 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 ¿no? sí. Yo pienso que es importante, pero justamente actitud significa hacer, y muchas veces uno tiene una buena actitud, pero no hace, se queda con la idea. Ajá, Creo que el hacer hace la diferencia, porque el hacer implica dejar una huella siempre. Yo creo que la claro, mejor manera de enseñar a nuestros hijos y como padre a nuestros alumnos, que en definitiva son segundos hijos, es justamente el tema del hacer. Ser de alguna manera una luz, como su nombre, como el nombre de Lucía también. Es ser luz. Y creo que luz significa darnos la oportunidad de poder tener un brillo especial, tener lo que se denomina carisma, ¿no? Y creo que en ese contexto es donde carisma significa regalo divino, para que tengamos una idea. Estamos conectados espiritualmente. Entonces yo creo que este hallazgo de iniciar un hacer que tenga un enfoque hacia una esperanza es vital en estos tiempos donde hay mucha desesperanza y mucha duda. Así que, ¿qué más agradecimiento puedo tener para todos ustedes con la unidad de gestión educativa que va más allá de una educación para tener un propósito en la vida? Porque ustedes lo que están haciendo es un propósito, va más allá de la educación. Así que, ¿cómo no voy a poder ya tratar de dar o procurar dar lo mejor, aunque sea de manera sencilla, a los fines de que al menos pocos o muchos sean quienes puedan no solo beneficiarse con esto, sino practicar lo que se dice? Así que de acá un agradecimiento profundo por esta oportunidad que me han dado, de verdad, lo aprecio muchísimo. no, gracias a ti, Fernando, y realmente con eso que tú haces, eso se ve, ¿no? Que actúas, que realmente accionas, que eso es lo importante, porque las palabras, Gracias. como dicen, se las lleva el viento, Sí, pero las sí, el acciones tiempo. son las que quedan. De Así verdad, es. muchas gracias a nombre de toda la UGEL 09 Guaura. Felicitar a todos el equipo de convivencia también que nos ha permitido llegar a tu persona, ¿no?
a la jefa de AGP, que ha estado también con todo esto, sacándole empuje, y que otra vez también contemos contigo. Muchas gracias. Va a ser un placer. Bueno, un agradecimiento a Luz, un agradecimiento a Lucía, un agradecimiento obviamente a Juan, también a Julio, que me presentó, y a José, que hizo una pregunta muy interesante. Así que bueno, por supuesto, un saludo y un abrazo importante a cada una de las personas que están acompañando la unidad de gestión educativa, y por supuesto a todas las personas que se han conectado, siempre despidiéndome con mi saludo habitual, que es Carpe Diem, aprovechar este día con plenitud. Muchísimas gracias por todo.